Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Ya sea por los agresores directos o también por la lentitud de las instituciones para hacer justicia, los ciudadanos suelen ser víctimas dos veces de la violencia. A nivel nacional se creó la Ley General de Víctimas y aquí en Jalisco también se hace una legislación local. Los alcances y las herramientas que tiene esta ley para combatir la impunidad es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. A diferencia de otras entidades, Jalisco elaboró su propia ley de atención a víctimas sin copias ni refritos. Recogió el sentir de más de 10,000 voces ciudadanas y 500 propuestas recibidas en distintos foros de consulta realizados. También fue de las más analizadas. En su momento, toda esta información recabada se turnó para su estudio y análisis a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos. Al final, se obtuvo esta nueva ley que consta de 124 artículos agrupados en 10 títulos y 7 artículos transitorios, todos ellos enfocados a proteger a las víctimas, garantizando el respeto a sus derechos humanos fundamentales. La ley está lista, el reto es su correcta aplicación. Cuando se cocinaba la ley de víctimas para Jalisco, tuvimos la oportunidad de hablar de esta iniciativa. Hoy, que es una ley, bueno, saludamos con mucho gusto al diputado Jaime Prieto, de alguna manera el impulsor de esta legislación. Jaime, bienvenido. Carlos, gracias. Efectivamente, esta es una iniciativa que estuvimos trabajando con mucho entusiasmo para que Jalisco fuera de los primeros estados en tener su ley de atención a víctimas y lo logramos. Jaime, ¿qué diferencias encontramos en esta ley con respecto a la Ley General de Víctimas? Bueno, está alineada con la Ley General de Víctimas. Claro, pero aporta algo más, ¿no? Va más allá. En la Ley General de Víctimas, lo más importante es la reparación material del daño. Y en Jalisco la ley señala que es la reparación integral del daño. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente en lo económico o en lo material, que también quien es víctima fue dañado en lo psicológico, en lo afectivo, claro. y ese daño debe buscarse reparado. Claro. O sea, es una reparación integral del daño. Y por otro lado, se hace responsable al servidor público de no revictimizar. Eso es muy importante. Y sobre todo, aquel servidor público que revictimice podrá ser sancionado y podrá ser hasta separado del cargo. Y eso es muy importante porque es una ley que nos sirve, uno, para recobrar la confianza del ciudadano, dos, para combatir la simulación de aquellos servidores públicos que hacen como que trabajan y no atienden a la ciudadanía. Y otro, la corrupción, claro, definitivamente. A ver, es lo que te iba a preguntar, Jaime. Más allá de entrar a detalle, vamos a entrar un poquito más adelante sobre, ahora sí que los contenidos de esta ley. ¿Por qué era necesaria una ley de víctimas en México y en Jalisco? Son muchas las víctimas que tenemos en México y en Jalisco muy en lo particular. De acuerdo con datos del INEGI, el dato que teníamos a principios de este año era de cerca de 1.660.000 víctimas. Es una cifra enorme. De diferente tipo de delitos. Sí. No es víctimas del delito, es víctimas en general. En general. Entonces, necesitamos una ley. Si bien es cierto que la Ley General de Víctimas a los estados nos obliga a alinearnos, a hacer las modificaciones o las adecuaciones a nuestra legislatura local, claro. Sin embargo, fuimos más allá y propusimos una ley en Jalisco que estuviera alineada con la ley federal, pero que fuera más allá, sobre todo diera más importancia a la reparación del daño a la persona como tal. Y yo creo que lo logramos. ¿En qué diferimos un poco de ellas? En que el Estado, aquí el Estado en Jalisco es el responsable de la aplicación total de la ley y de los órganos encargados de la vigilancia. Hay un comité estatal ejecutivo que está integrado por entidades, por representantes del gobierno y representantes ciudadanos. Sin embargo, en la ley general, todos son representantes ciudadanos. Claro. Esta tiene sus ventajas y sus desventajas, pero si el Estado, en esta ley en Jalisco, el Estado es el responsable de garantizar la reparación del daño. Y entonces, ¿cómo hacemos al Estado responsable de la reparación del daño? Pues siendo parte, o sea, claro. Siendo él quien inicie las acciones tendientes a reparar el daño. O sea, no vamos a esperar en Jalisco a que haya una sentencia donde se diga quién es el responsable de reparar el daño.
el Estado de inmediato debe iniciar con las acciones tendientes a reparar el daño. Y ya cuando hay una sentencia, pues ya el propio Estado, si ya reparó el daño o parte del daño, ya el Estado podrá o deberá pelearse con el responsable del daño y no la víctima. Y creo que también ahí estamos dejando de lado la preocupación y la responsabilidad de la víctima, pues, para buscar la reparación del daño cuando él está dañado y por sí mismo no puede muchas veces hacer esta labor. A ver, Jaime, cuando hablas de más de 1,5 millones de víctimas, no necesariamente de un delito, entonces ¿a qué se le considera una víctima? Víctima es toda aquella persona que por cualquier acción o omisión, ya sea de alguna autoridad o de un particular, se siente dañado, se siente lesionado en sus derechos fundamentales, en sus derechos humanos. O sea, no necesariamente tiene que ser como por resultado de un delito, sino por una acción que te discrimina, por una acción que te hace bullying, por una acción que te menosprecia, por una acción que daña tu integridad o que daña tu estatus emocional. Ya eres víctima. Y entonces en Jalisco tendremos que en las dependencias deberá existir una cédula para que toda aquella persona que se considere víctima la llene y se registre como tal, y luego se le dé el proceso adecuado. Muy bien, Jaime. Me parece estas funciones de esta ley muy parecidas a tutelar los derechos humanos. Después de la pausa voy a platicar con el primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos precisamente sobre este tema de la ley de víctimas. Una de las principales consecuencias cuando alguien es víctima precisamente de una violencia es los derechos humanos. Son violentados los derechos humanos tanto por la agresión como también por las autoridades que están obligadas a atenderlo, a investigar el delito y que sin embargo esto no sucede. La burocracia terrible que padecemos en México y en Jalisco, estos procesos tortuosos son parte de este camino y están englobados en esta ley de víctimas como también en lo que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Platicaremos con el primer visitador respecto a este tema. Ley de víctimas, una fórmula contra la indiferencia, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. ¿Qué fines tiene la Ley de Atención a Víctimas de Jalisco? Entre otras cosas, evitar que las víctimas del delito sean doblemente victimizadas por servidores públicos omisos. Protege y repara los daños a los jaliscienses que han sido agredidos. Respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad a los principios de universalidad. Creará la Comisión Estatal de Víctimas. Reconoce ampliamente los derechos de las víctimas. Creará un sistema de desarrollo social para los familiares de las víctimas. Coordina las instancias de gobierno para la defensa de los derechos humanos. Bueno, pues tenemos aquí al primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Javier Perlasca, a cual saludo con mucho gusto. Javier, bienvenido. Gracias, a sus órdenes. A ver, Javier, hace un momento le comentaba al diputado Jaime Prieto que algunas de estas funciones contenidas en la Ley de Víctimas me parecen ya contenidas también a su vez en las labores de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, desde luego, porque hay una razón natural, jurídica natural. Esta ley, tanto la general como ahora la del Estado, son reglamentarias del tercer párrafo del artículo 3º constitucional y otras 2 disposiciones constitucionales, pero hago hincapié en el tercer párrafo del artículo 1º, que entre otras impone las obligaciones de reparar las violaciones a los derechos humanos y, como bien lo dijo el señor diputado, esta ley atiende a las víctimas tanto de delitos como de violaciones a derechos humanos. Por tanto, el universo de personas que pueden ser asistidas bajo el amparo de esta ley, pues es muy grande, ¿verdad? ¿Hay algunas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos hacia las autoridades cuando hay víctimas? Y yo he leído que con frecuencia se pide y se exige la reparación del daño. ¿Era necesaria una ley de víctimas para hacer coercitivo esto? Bueno, son 2 cosas. Primero, la primera pregunta, en todas las recomendaciones a partir de la entrada en vigor de la reforma última que entró en vigor hace un año, el 5 de mayo del 2013, de la Ley General, y ahora el 27 de marzo, si no me equivoco, o 29 de marzo de la Ley Estatal
de este año, en todas las recomendaciones donde se pide la reparación del daño, se hace en términos de la reparación integral, como viene tanto en la ley general y ahora en la ley estatal. Esto no tiene que ver nada en términos de imponer una obligación para reparar el daño per se, es decir, nosotros no somos tribunales jurisdiccionales donde en la resolución que se dicta o en la recomendación ya estamos imponiendo que se repare el daño. Sin embargo, por disposición de las leyes, de ambas leyes, si un organismo público defensor de derechos humanos determina que se debe reparar el daño, entonces redunda en obligación para las autoridades destinatarias de esa recomendación, y ahí es donde entra la vinculación que decía el diputado, para que todas las autoridades, ahora en Jalisco el Estado, tenga que reparar el daño de manera integral. Eso es muy importante decirlo. Eso es lo que yo decía. Digamos que una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sabíamos que en ocasiones era desechada o simplemente le daban largas al asunto. Así es. Con la ley de víctimas se tendría que ser obligatorio el cumplimiento de esto. Va de la mano con la reforma constitucional del 2011, del 10 de junio del 2011, es decir, digamos que ahora, diciéndolo coloquialmente, las recomendaciones de la Comisión ya tienen más dientes. Efectivamente, la ley de víctimas, tanto la general como la estatal, ya dan esas atribuciones y sobre todo esa obligación para las autoridades. Entonces ahora, pero hay otros mecanismos para el cumplimiento. Por ejemplo, si no aceptan una recomendación las autoridades, nos veremos en la necesidad en la comisión de pedirle al Congreso, aquí en Jalisco, en el caso de las autoridades estatales o municipales, que lo citen a una audiencia pública al Congreso del Estado para que justifiquen de forma motivada y fundada su negativa. O en el caso de que acepten la recomendación y no la cumplen, exactamente será el mismo procedimiento. Lo que ha hecho que a partir de entonces tengamos, y lo debo de decir, el 100% de aceptación de todas las recomendaciones emitidas. Pues interesante esta situación. Ahora, yo insisto en el paralelismo entre la ley de víctimas y la Comisión de Derechos Humanos, particularmente en un caso muy curioso. Resulta que para la ley de víctimas, una víctima es aquella de un particular incluso, y un ente de gobierno. Pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos solamente puede recomendar a las estructuras de gobierno, ¿es así? Así es. Lo que pasa es que con ambas leyes, si un particular en funciones públicas o bajo la aquiescencia de un servidor público, un funcionario público, comete violación a derechos humanos, nosotros también ya estamos en posibilidad de emitir la recomendación, digamos indirectamente, pero por la participación directa o indirecta del servidor o el funcionario público. Sin embargo, la ley de víctimas, esa es una de sus virtudes, que basta que haya participado, porque como lo dijimos, puede ser víctima de delito o víctima de violación a derechos humanos, y entonces se cierra la especie de pinza. A ver, Javier, me parece un tema bastante interesante, pero ya tengo que hacer una pausa. Bueno. Si te parece, continuamos con el mismo poco más adelante. Después de la pausa tendré la visión, la opinión de un académico en torno a este tema de la ley de víctimas. Una de las principales críticas que hacen aquellos analistas que cuestionan las figuras como la Comisión Estatal de Derechos Humanos o incluso la Ley de Víctimas no es tanto la labor que realizan estos organismos, sino que hayamos tenido que llegar a estos extremos de proteger al ciudadano. Ese es el problema de la impunidad en México y la falta de justicia que se imparte a los ciudadanos. Ese es el problema. Revisaremos con un académico los alcances precisamente de la ley de víctimas al amparo de su contenido, de las herramientas y sobre todo de la impunidad que existe en este país, donde se estima que apenas 6 de cada 100 delincuentes llegan a pisar la cárcel. Ley de víctimas, fórmula contra la indiferencia, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44.
La Ley de Atención a Víctimas de Jalisco atiende a todo tipo de víctimas, no solo de delitos. Solo en los primeros 3 meses del 2014 se han presentado 23.253 denuncias de delitos, donde si consideramos que por cada denuncia es una víctima, aunque pudieran ser más, estaríamos hablando de más de 23.000 jaliscienses que han sido victimizados. Únicamente en aquellos delitos que van contra la integridad de la persona, como son lesiones y homicidio, se han contabilizado 2.903 denuncias. También destacan los 140 casos de delitos sexuales que van desde violación o acoso y aquellos que atentan contra la libertad, como el secuestro, que suman 6 en los primeros 90 días del 2014. Ya sé que se ha dicho que en México existen extraordinarias leyes, el problema es su aplicación. Analizaremos ahora con el doctor Francisco Javier Flores Pérez. Él es de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Está con nosotros, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A ver, hace un momento yo hablaba de este marco legal, es extraordinario, etcétera, y el problema, decía, en México es la impunidad. Esta ley de víctimas, desde su punto de vista, ¿qué tanto ayuda a ir menguando esta situación? Mire, como usted lo comentaba atinadamente al inicio del programa, uno de los grandes problemas en nuestro país son los altos índices de impunidad. Definitivamente, nosotros desde la academia vemos un esfuerzo grande que se hizo con la Ley General de Víctimas a nivel nacional y hoy la Ley Estatal de Víctimas en Jalisco. Pero considero que esto es solamente una pieza de un gran engranaje que se tiene que ver bajo esa óptica para poder erradicar los altos índices de delincuencia y de impunidad. Tenemos ahorita un 96% de impunidad en México, es decir, de 100 delitos que se cometen, únicamente 4% termina con sentencia ejecutoriada, en donde el autor del delito es puesto bajo las rejas. Luego entonces, al margen de las bondades de la ley, ahí no estaba el problema. Yo considero que no. Esto es un problema de carácter estructural. Ese es un problema que se tiene que ver desde todas las ópticas, desde el aspecto social, económico, sobre todo económico, ¿verdad? Ahora el Estado mexicano pretende lanzar un mensaje de cero impunidad y esperemos que sea de esa forma, porque el problema, si lo analizamos, el problema de Michoacán, de Tamaulipas, está originando grandes problemas en la imagen internacional de México, el famoso Mexican Moment, que hablaba todos los diarios financieros internacionales a principios del actual sexenio. Se está diluyendo ese momento mexicano porque los problemas de inseguridad siguen siendo muy graves. Claro. ¿Verdad? Ahora bien, para centrarnos en el tema de ley de víctimas, hace un momento el diputado Jaime Prieto hablaba de más de 1,5 millones de víctimas, no solamente de delitos, sino de otro tipo de atropellos. ¿Esta ley de víctimas puede ayudar o no puede ayudar? Sí puede ayudar, pero tiene que estar concatenado a un gran engranaje, tanto nacional como estatal. Yo considero que, por ejemplo, la instalación del sistema nuevo penal que se va a instalar en México a partir de 2016, con los juicios orales, va a ayudar mucho con esta ley que atinadamente el Congreso del Estado aprobó el 29 de marzo pasado. Bueno, había aprobado previamente y está vigente a partir del 29 de marzo, pero ese engranaje del que hablo va a ser el que va a provocar que la imagen, la percepción ciudadana y en los hechos reales haya muchas mejoras en la disminución, primero, de la impunidad y luego en una disminución gradual de víctimas de un delito o de violación de derechos humanos. Claro. Yo en alguna ocasión citaba a Manuel Cloutier, cuando Cloutier decía que él no se opuso en su tiempo a los tortibonos, sino que hubiéramos tenido que llegar a ellos. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, alguien hacía esa crítica también, que tuvimos que llegar a crear una figura para que defendiera los derechos humanos que tendrían que respetarse por naturaleza. En el caso de la ley de víctimas estamos otra vez en la misma situación. Sí, mire, por ejemplo, cuando nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es en 1992, cuyo primer presidente fue el doctor Jorge Carpizo,
fue una exigencia internacional. Claro. La verdad de las cosas es que en materia de derechos humanos, el mejor recurso es el juicio de amparo en contra del actuar de una autoridad. Claro. Pero se tuvo que de alguna manera formar las comisiones de derechos humanos porque era una exigencia ante los altos índices de delincuencia. Claro. Una respuesta colateral del Estado mexicano para poder desfogar toda la presión social que había. Entonces, de ahí nace la Comisión Nacional de Derechos Humanos y luego las comisiones estatales. Vamos a continuar platicando de este tema, que es apasionante. Hemos escuchado 3 visiones respecto a un tema que, como ya le digo, es complejo de analizar, pero al mismo tiempo muy rico en lo que ofrece. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Ley de víctimas, fórmula contra la indiferencia, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Diputado Jaime Prieto, que fue el impulsor de esta iniciativa, hoy convertida en ley. Jaime, pues escuchaste algunos planteamientos aquí, no sé si quieras comentar algo al respecto, y si no te pregunto, me gustaría que abundáramos un poco más en esta situación de que alguien puede ser víctima no necesariamente de un delito. Casos concretos. Casos concretos, las víctimas de bullying que mucho se ha dado en las escuelas. Y habrá que decir que dentro de la tipificación de las víctimas, hay víctimas directas y hay víctimas indirectas. Las víctimas indirectas, que muchas veces son más que las directas, que son los familiares. Claro. Y no solamente de la víctima, también del victimario son víctimas indirectas muchas de las veces. Por eso es tan importante esta ley, porque contempla la atención y el apoyo a todas las víctimas. Pero ¿quién determina quién es víctima en esto? ¿Hay un consejo o cómo se hace? La propia persona primero. El individuo que se siente víctima debe acudir a una dependencia de gobierno que va a tener las cédulas, los formatos, llenar la cédula y decir, yo me considero víctima de esto y por esto. Y entonces esas cédulas... esa es una regla que tiene que presentar una... Claro. Es ya diferente. Ya sea por sí o por alguien en su nombre. Porque habrá quien no pueda hacerlo por sí mismo, entonces habrá quien acuda y lo haga en su nombre. Y entonces estas cédulas tendrán que ser enviadas para su registro primero, pero también hay una comité estatal de atención a víctimas, que estará integrado por 4 secretarios del gobierno del estado y 3 representantes ciudadanos. Y ellos serán los que le darán ese reconocimiento de víctima, pero antes de eso, ya la autoridad que conoció de esta manifestación de víctima debe atender de inmediato a la persona, no esperar a que haya la calificación si es o no víctima. Y de inmediato debe empezar a atender a la víctima. Es una obligación que da la ley al servidor público. Y entonces, para los beneficios secundarios, como por ejemplo, cuando se trata de reparación del daño, sobre todo económica o material, es cuando aplicaría esa calificación. Pero cuando es una víctima que fue atropellada o que fue violada en sus derechos humanos, pues inmediatamente debe atenderse. Si es en la Secretaría de Salud que acude a una clínica, si fue víctima de bullying, pues inmediatamente debe darse la atención no solo médica, también psicológica o la que requiera, porque el daño que tiene la víctima requiere una atención integral. A ver, Jaime, otra pregunta interesante sobre esto que me acabas de plantear. Una víctima no necesariamente es la que sufre un delito. ¿Quién conoce y aplica esta ley entonces? ¿Un juez en lo penal, en lo civil, en lo mercantil o quién? Esta ley, de hecho, es un instrumento jurídico para darle a la víctima la certeza de que será atendido, y es por todos los servidores públicos. Todos los servidores públicos son responsables de la vigilancia y de la aplicación. Por eso está la figura de la revictimización, o la no revictimización, perdón, en donde el servidor público no podrá revictimizar. Un ejemplo, en víctimas de desapariciones. Acude una víctima de desaparición con el Ministerio Público y muchas de las veces la respuesta ha sido, ha de andar de parranda o ha de andar con el novio. Esa en sí es una revictimización. Y entonces ese tipo de expresiones quedarán prohibidas al amparo de esta ley. Y si alguien recibe este tipo de expresiones, deberá de acudir ante la Fiscalía. Hay una Fiscalía Especial para Derechos Humanos y ahí presentar su denuncia, o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque esta ley
da a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, crea la figura para que sea la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien asesore jurídicamente a las víctimas. Y entonces aquí se abre también la posibilidad para que la Comisión Estatal no solamente intervenga cuando se trate de casos en los que intervenga el Estado o una dependencia del Estado o un servidor público. También podrá ser ante particulares, porque como representante, como asesor jurídico de las víctimas, que es por ley, podrá intervenir en casos donde intervengan particulares. O sea, se amplía ya la facultad de la propia comisión. Pero siempre, Javier, con la intervención de alguna estructura de gobierno, por lo que estoy entendiendo. Bueno, es que son dos cosas. La primera es cuando hay una queja, efectivamente actuamos solo por acciones u omisiones que violen derechos humanos o en caso del inicio de una queja que se presuma la violación a derechos humanos por parte de una autoridad o servidor público. Esa es la regla general. Pero a través de estas dos leyes, y particularmente de la Ley de Atención a Víctimas del Estado, claro. Como somos asesores jurídicos de cualquier víctima, en este caso ya sea de delito, de violación de derechos humanos, entonces en esa parte sí intervenimos independientemente de la calidad del causante de ese hecho victimario, ¿verdad? Entonces tenemos pues que deslindar las dos actividades. Sin embargo, para efectos de nosotros, en cuanto detectamos que pudo haber participado directo o indirectamente, como ya lo decíamos, un servidor público, entonces paralelamente se abre la queja, pero además se le da la atención jurídica. La ley establece que tiene que haber alguien que se decrete o se declare víctima ante la autoridad. En el caso de la Comisión de Derechos Humanos, interviene de oficio en muchas cosas. Así es, tanto las quejas como la atención. Desde luego, como esto es novedoso, sí es importante resaltar lo que ustedes están haciendo, porque eso permite que toda la ciudadanía conozca el contenido y lo que puede hacer. Y por lo mismo, en principio, bueno, estamos partiendo de las propias quejas o de cuando ya hay denuncias formalizadas ante alguna instancia y que se nos da participación o tenemos conocimiento por los medios de comunicación, entonces es cuando intervenimos. Obviamente esto va a ir ampliándose y la intervención ya va a ser más completa y sobre todo se trata de que sea más oportuna, porque a veces la violación a los derechos humanos o las consecuencias de un delito se siguen dando, y de lo que se trata es, entre otras cosas, de una atención inmediata, oportuna. Claro. Doctor, parece que este tema nosotros estamos un poquito todavía empezando a entenderle. Supongo que para el resto de la ciudadanía va a ser complejo, ¿no? Sí, bastante complejo, porque es una serie de leyes que es loable lo que ustedes hacen aquí a través de la universidad, de difundir estas leyes, porque la ciudadanía, en primer lugar, pues tiene que enterarse. Vamos siendo realistas, muy poca gente lee los periódicos, muy poca gente consulta internet y muy poca gente tiene acceso a conocer las leyes. No nomás los abogados tenemos la obligación de informarnos, la ciudadanía también lo tiene. Y eso es precisamente, ese es un ejercicio de conocer qué herramientas tiene la ciudadanía para defender sus derechos, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que yo le comentaba hace un momento, es muy importante que tanto el gobierno del Estado como las estructuras del Estado difundan a la sociedad qué derechos tienen a su alcance. Pero esto es un proceso de conocimiento y pues necesitamos mucho más impulso, sobre todo que yo acabo de ver un reportaje ahora en la mañana comparándonos más que nada con esta situación de la impunidad que le comentaba en la entrevista que le hacen al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que hablaba del crecimiento económico del país, de que México no alcanza las tasas de crecimiento y que tiene las mismas tasas de crecimiento hace 30 años. Dice, tenemos que hacer algo novedoso. Entonces, creo que en materia de delincuencia, el Estado mexicano tiene que ser también algo novedoso, como lo es el ejemplo de esta ley, pero tiene que ir mucho más allá. Los esfuerzos tienen que seguirse dando continuamente.
Bueno, habrá que decir que esta ley no combate la delincuencia, o sea, apoya a la víctima, o sea, apoya a la víctima, eso es importante. Claro. O sea, es una parte importantísima. A ver, regreso contigo, Jaime, sobre ese punto. Para precisiones, tengo que hacer una pausa. Nada más, usted citó a Luis Videgaray, secretario de Hacienda, del cual yo creo que nos sentimos víctimas millones de mexicanos. Una pausa, regresamos con este tema. Ley de víctimas, fórmula contra la indiferencia, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Jaime, querías comentar algo cuando te interrumpí antes de la pausa. Aclarabas que esta ley es... No es para combatir la delincuencia, esta ley es para apoyar a las víctimas en la restauración de su daño, pero sobre todo en darle los derechos que aunque ya constitucionalmente los puede tener, pero que es para remarcar derechos que tiene a ser informado en sus procesos, de él y de quien asiste en un proceso. Los abogados, de una víctima tendrán derecho a ser informados cabalmente. Creo que con esto estamos abriendo un espacio sobre todo de integración de la persona a los juicios, a la atención y sobre todo en defensa de sus derechos humanos. A ver, hay que dejar claro que la ley de víctimas no es por sí un organismo, como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos o también la Fiscalía. Cuando alguien es víctima de un robo, acude a la Fiscalía a presentar la denuncia. Del robo. Del robo, claro. Y también ahí puede presentar una denuncia por ser víctima. No, en ese momento ya es víctima. O sea, no necesita presentar nada. Lo que se comentaba era, yo mi comentario primero fue de que si alguien se siente víctima, y a lo mejor para los demás, por ejemplo, si yo me siento triste, yo soy víctima de algo. Yo puedo registrar que soy víctima, a lo mejor soy víctima de mí mismo. Claro. Yo puedo registrarme y soy víctima y seré atendido como víctima que me siento. Pero cuando se trata de una acción o omisión que victimiza a alguien, pues no necesita, sí registrarse para llevar el control de cuántas víctimas y darle seguimiento. Pero si alguien acude a una clínica del sector salud, por golpes, una mujer, por violencia doméstica, bueno, pues la misma dependencia tendrá que registrar el caso como caso de víctima y validarlo con la propia víctima para tener la aceptación sobre todo de la víctima, porque la Fiscalía, a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, deberá llevar el registro de las víctimas. Y ese registro de víctimas deberá inscribirse en el Registro Nacional de Víctimas, o sea, para tener con precisión el número de víctimas y quiénes son y darle seguimiento. A ver, si un vecino está inconforme en un condominio con el vecino de al lado y se considera víctima de un maltrato de un vecino, ¿a dónde va a ir? Tiene derecho a inscribirse como víctima. Primero inscribirse como víctima. En cualquier dependencia, en todas las dependencias públicas, ¿en cualquiera? Así lo dice la ley. Lo dice la ley, que en todas las dependencias públicas habrá cédulas de registro para las víctimas. Para las víctimas. En el Congreso, al ayuntamiento. Puede llegar ahí y decir, yo soy víctima, a ver, me registro. Claro. ¿Y qué se hace con ese registro? Ese registro se envía a la Comisión Estatal Ejecutiva para que lo registre y sobre todo le dé seguimiento, y a la dependencia correspondiente elegir las indicaciones de que debe atender, iniciar con la reparación del daño de esas víctimas, y por otro lado enviar el dato para que se registre y ser inscrito también en el padrón nacional. Sí, es lo que te iba a preguntar. No se trata nada más de tener un registro de víctimas, sino resolverle el problema. Y darle seguimiento, porque puede una persona ahora ser víctima y presentarse hoy al Seguro Social, por ejemplo, de violencia. Mañana se presenta ante la Secretaría de Salud. Entonces, con su cédula se le podrá dar seguimiento, que ya se presentó en el Seguro Social, que ya se presentó en una clínica de la Cruz Verde, que ya se presentó en una clínica de salud, por su situación de víctima de violencia. Y entonces ya no serán varias víctimas, sino que varios registros. Será un solo registro que nos permitirá darle seguimiento y sobre todo la atención para la reparación integral de su daño. Eso es lo importante. Me parece, de todas maneras, Javier Perlasca, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos, me sigue pareciendo complicado todavía entenderle. Yo no dudo de las bondades que tenga esta ley. ¿No será que nos vamos a enredar más y terminemos siendo víctimas de la ley de víctimas? No. Yo así lo veo, es entendible que pudiera parecer eso porque es novedoso, pero esto en el sistema internacional de los derechos humanos ya tiene muchos años. Ya existe. De hecho,
tanto la ley general como ahora la ley de atención a víctimas estatal no es más que el reflejo documentado bajo el esquema de normativo, de un código, de una ley, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en la atención a víctimas y en la reparación integral del daño. Pero si entonces, ya existía, Javier, ¿para qué crear una ley de víctimas? Lo que pasa es que para acudir al sistema internacional, a la Corte Interamericana, hay que primero agotar todos los procedimientos internos, luego pasar el filtro de la Comisión Interamericana y finalmente en la Corte, y además la Corte selecciona por su propia naturaleza casos emblemáticos. Ese es por un lado. Por otro lado, nosotros al suscribir tratados y convenios internacionales, debimos de haber homologado desde hace años nuestra normatividad tanto nacional como ahora estatal, y por tanto es el resultado de esas dos cosas. Por un lado, de lo que ya había determinado la Corte Interamericana y al mismo tiempo de los compromisos internacionales derivados de esos tratados y convenios internacionales de armonizar justamente esos instrumentos a nuestras normas nacionales y estatales. Además, recordemos que la víctima era la parte, el patito feo, el que no se atendía, el último eslabón de la cadena delictiva, desde la comisión de un delito, los procedimientos criminales o administrativos derivados de este tipo de hechos o omisiones. Y ahora se le pone, sobre todo procesalmente, en el mismo lugar, pero además se prioriza la atención que no tenía derivada de una norma, que sí, eso es lo que hay que decir. Que se hacía justicia si metieran en la cárcel al que robó, y se acabó. Y aparte, ¿no?, la reparación del daño y la atención era consecuencia del cumplimiento de la pena. Ahora eso no hay necesidad de esperarlo. Ahora, desde que se conoce que ya fue víctima o por el lado de los derechos humanos como violación de estos, se debe de atender inmediatamente, es una de las consecuencias de esta ley. Doctor Francisco Javier Flores Pérez, como conocedor del ámbito jurídico, me llama la atención este punto de la reparación integral del daño, no solamente las cuestiones materiales, ese es por un lado, y por el otro, que sea el Estado el obligado a reparar el daño antes que el particular que haya cometido lo que haya cometido, y ya el Estado después le cobrará al particular, según entendí. ¿Qué le parece esto? Sí, está bien, o sea, es correcto. El Estado mexicano al final es el que tutela los derechos humanos a nivel nacional. Claro. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Radilla, le fijó una serie de cuestiones al Estado mexicano que tenía que reparar, y que de ahí precisamente vino la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, ¿verdad? Del principio pro persona, el principio jurídico pro persona en materia de derechos humanos. Y efectivamente, como atinadamente comenta el maestro Perlasca, México tuvo que armonizar tanto su legislación nacional como local en acatamiento a los tratados internacionales que suscribe México, ¿sí? Pero yo quiero ser muy enfático en ese sentido. Ya de alguna manera México lanza el mensaje a nivel internacional que sí está dispuesto a acatar las sentencias que dicta la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Pero en ese ambiente o en esa inercia creo que se debe aprovechar la oportunidad para que de manera estructural se atienda los problemas de impunidad que tanto dañan al Estado mexicano y a sus habitantes. Estoy de acuerdísimo con el señor diputado de que esta ley de víctimas es únicamente para la cuestión de víctimas de un delito y no la cuestión delincuencial. Yo lo veo como el universo, ¿verdad? O sea, el universo aquí en México, nuestro problema ahorita es los altos índices de impunidad. Por eso es que viene el nuevo sistema de justicia penal con los juicios orales, porque también hay una exigencia internacional para México que tenía que transparentar sus procesos penales. Ya se acabaron los tiempos en que en un privado el señor juez se tomaba 60, 90 días para dictar una sentencia cuando no conocía ni al procesado, jamás le había visto la cara de cara a cara, ni en las rejillas de prácticas. Eso es mentira que el juez esté presente en las diligencias. Entonces ahora, con este nuevo sistema, van a estar cara a cara, procesado, Ministerio Público, la víctima, por supuesto, y el inculpado
Entonces, en un juicio muy rápido se va a conocer si esa persona es inocente o culpable, ¿verdad? Y eso va a ayudar, desde mi punto de vista, a transparentar el sistema de justicia penal en México. Muy bien. Tenemos que hacer una última pausa después de la misma. Las conclusiones, el tiempo realmente es corto. Regresamos. Ley de víctimas, fórmula contra la indiferencia, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Diputado Jaime Prieto, pues el tiempo se termina. Tus conclusiones sobre este tema. Mi conclusión principal es en el sentido que hará falta mayor difusión a esta ley para que todos o la mayor parte de los ciudadanos la conozcamos, pero sobre todo sepamos cómo aprovecharla de la mejor manera. Si en algún momento somos víctimas o sentimos que somos víctimas, ¿a dónde y cómo debemos actuar y de quién debemos acudir? Pero sí, siempre la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aquí, bueno, Javier, será la asesora jurídica de las víctimas, será para atenderla. Hay una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que creo que son las instancias naturales y de por sí, cuando una persona acude ante una dependencia de gobierno, inmediatamente debe ser detectada como víctima y debe ser tratada como tal, pero sobre todo para iniciar con las acciones tendientes a la reparación de su daño. A ver, en síntesis, Jaime, entonces, una persona que se considere víctima de cualquier tipo de incidentes va a acudir ¿a dónde? A cualquier dependencia de gobierno, ahí tendrán una cédula en la cual se registrará como víctima, en donde explicará los motivos por los que siente ser víctima y a partir de ahí será procesada su cédula para darle la atención que requiera de acuerdo con lo que manifiesta que lo está victimizando. En este momento, si yo voy a cualquier dependencia, ¿ya está ese formulario? No, todavía no. Falta, ahorita el proceso va en que en estos días el señor gobernador nos va a enviar al Congreso 3 ternas para elegir a los 3 representantes ciudadanos que se integran a la Junta Estatal Ejecutiva. Teniendo la Junta Estatal Ejecutiva integrada, entonces sí la ley podrá estar completa. Nada más faltan esas 3 figuras y creo que en estos días, en una próxima sesión del Congreso, nos enviará el gobernador las ternas y en el Congreso elegiremos a los 3 representantes ciudadanos y a partir de ahí creo que ya estaremos en posibilidades, ahora sí, con toda la estructura administrativa completa, de poder aplicar la ley de atención a víctimas. Bueno, de hacer una difusión y después aplicarla. Así es. Pero no, ya, en ese momento ya tiene todo ciudadano derecho a su aplicación porque ya está en vigor. Muy bien. Javier Perlasca, tu conclusión sobre este tema. Bueno, yo empezaría porque esta ley la deben de conocer todos los servidores públicos principalmente. Desde luego que la ciudadanía y sobre todo quienes lamentablemente tengan la condición directa o indirecta de víctimas, por supuesto. Pero pensamos en la comisión que si los servidores y funcionarios públicos la conocen, en esa medida se va a disminuir mucho aquellos hechos, como lo dice el diputado, que en la gran mayoría son dobles victimizantes. Entonces, muchas veces por ignorancia, y nos consta que a veces se violentan derechos porque no conocen lo que deben de hacer o no están actualizados en temas como este. Entonces empezaríamos a difundir, a dar a conocer y desde luego actualizar y capacitar a todos los servidores públicos, en el caso de Jalisco, municipales y estatales y desde luego con la ley general en todo el país. Esa sería la primera. Y segunda, que las víctimas sepan que ya tienen una ley o 2 leyes, una general y una estatal, que atiende integralmente todos sus derechos. Eso es importantísimo. No solo la parte punitiva, no solo la parte de la reparación del daño, sino todos los derechos que trae como consecuencia o la comisión de un delito o la violación a un derecho humano. Entonces, consideramos pues que estas 2 para mí son las más importantes en este momento. Muy bien. Doctor Francisco Javier Flores Pérez. Suscribo lo que atinadamente ha comentado el maestro Perlasca en el sentido de que se debe difundir el contenido de esta ley. Y quiero hacer mención en específico, por ejemplo, a un capítulo que contempla esta ley, que es el artículo 14 sobre el derecho a la verdad. Aquí en México hemos visto, recordamos el capítulo de Tlatelolco, claro, de que se formaron comisiones para la verdad, una fiscalía especial incluso, el cual
ya no se conocieron mayores noticias, y que esta ley contempla la obligación de la autoridad a iniciar de inmediato todas las diligencias necesarias para las personas desaparecidas. Esto es algo muy sensible para todo mexicano, que un ser querido o un ser conocido ha desaparecido y no se sabe dónde se encuentra. Ahorita, con cifras de la Fiscalía General, al 31 de marzo existen 284 desaparecidos en Jalisco, 593 en 2013, son cifras altas. Entonces, yo propongo, sugiero que se dé una difusión muy amplia a esta ley, porque tiene muchas bondades, ciertamente, pero esto es nada más una pieza de un engranaje total de un sistema nuevo, penal, que tiene que instaurarse a nivel nacional y en Jalisco para disminuir los altos índices de impunidad que padecemos en el Estado. Entonces empezaríamos por difusión sobre los alcances de la ley. Los alcances de la ley y capacitación para los funcionarios y servidores públicos de cómo se debe atender a una víctima de un delito, para no revictimizar a esa persona. Mucha sensibilidad social se necesita con esta nueva ley. Muy bien, bueno, creo que el tema es bastante amplio, Jaime, Javier, doctor. Yo creo que vamos a necesitar otro programa para seguir profundizando sobre el mismo, pero la conclusión personal podría ser para un servidor la que sigue. Bueno, hay por supuesto bondades de esta ley, este marco legal que se amplía, el hecho de lo que mencionaba el diputado de hacer una reparación integral del daño me parece fundamental. También esta consideración de evitar que las personas, los ciudadanos, sean víctimas dos veces de un delito. Primero por parte de un agresor y después por parte de la autoridad, que es omisa o que simplemente ignora o por corrupción no atiende el reclamo de un ciudadano. Son dos veces. Pero yo agregaría algo más. Si esta ley no permea a la sociedad, si no se capacita a los funcionarios públicos para atenderla, tendríamos tres veces victimizado a un ciudadano. Habiendo creado un instrumento tan bondadoso como este, que no se aplique, sinceramente sería, además de un desperdicio, pues un insulto definitivamente al Estado de Derecho. Y por último, así como se obliga la reparación integral del daño, yo pensaría que esta es una parte nada más de una pieza efectivamente que tiene que ser integral. Y en este país tendríamos que combatir la impunidad, la corrupción, que son cánceres que afectan a la ciudadanía, y que esta ley, por más bondadosa que sea, no superará estos escollos, lamentablemente, si no se atienden de forma de fondo este problema tan grave en México. Hasta la próxima.